Estamos grabando y que sean bienvenidos, hermano, hermana, a la lección 11. El discípulo hace discípulos. Y en estos días estamos viendo cada uno de los cuatro conceptos para estar preparados para impartir este curso, los cuatro conceptos a otros. Y esta noche estamos viendo la fe, la certeza de lo que no podemos ver, la confianza simple en Jesús como nuestro Salvador, contando con Él, dependiendo de Él, de Cristo. Vamos a empezar con una oración y después entrar en materia. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por la fe que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones en ti. Pedimos que el Espíritu Santo siga aumentando nuestra fe por los medios de gracia, por el Evangelio. Y sabemos que hay muchas tentaciones a nuestro alrededor, hay muchas dudas y confesemos que no hemos sido perfectos en cuanto a una confianza constante en ti. Te damos gracias por el perdón que tú ganaste en la cruz y pedimos que esta buena noticia, el perdón que tenemos en ti, sea la fuente de una fe fuerte. Esto oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Ok, vamos a ver el plan para esta noche, para esta tarde. Vamos a ver la fe de nuevo desde el punto de vista de un maestro, de un profesor, y también vamos a ver qué deberíamos hacer cuando alguien nos hace una pregunta que es un poco lejos del tema. Estamos tratando de ver en cada una de estas lecciones algunos consejos para ser buenos profesores. Y en las clases anteriores vimos, pues, qué hacemos si alguien eh, hace una pregunta eh, para la que no sabemos la respuesta. ¿Qué hace si alguien hace una pregunta muy difícil y no sabemos qué decir? Esta noche vamos a ver, pues, qué hacemos si alguien nos hace una pregunta que es un poco apartado, o la pregunta es apartada del tema. Antes de ver la lección para la fe y hablar sobre cómo responder a preguntas así, vamos a hablar un poco sobre la teología, sobre la doctrina de la salvación. Y la pregunta para nosotros que vimos también en el video y en el grupo de WhatsApp es, ¿cuál es la diferencia entre quienes son salvos y quienes no lo son? Y suena como una pregunta muy fácil, pero al examinar el contexto cristiano en nuestro mundo actual, vemos que hay respuestas diferentes. ¿No? ¿Cuál es la respuesta adecuada? ¿Cómo deberíamos responder? ¿Cuál es la diferencia entre quienes son salvos y quienes no lo son? Daniel, Andrea, ¿qué opinan ustedes sobre esta diferencia? Muchas veces, incluso dentro del cristianismo, hay unos que dicen que los que son salvos son los obedientes, son los que escuchan a Jesús y siguen lo que Él dice. Sabemos que si los discípulos van a seguir a Jesús, deberíamos tratar de ser obedientes, pero en cuanto a la salvación, pues, ¿qué dice la palabra de Dios? Hay unos que dicen que pues los obedientes, los que han aceptado a Jesús en su corazón, los que han hecho una decisión, los que han dejado de cometer pecado, los que han dejado de tomar, los que han dejado de bailar, los que han dejado de fumar, pero ¿cómo podemos tener la certeza de la salvación?
Y vamos a ver qué dice Pablo en 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anátema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, tomando en cuenta 1 Corintios 12:3 y volviendo a esta pregunta, sabemos que la diferencia entre los que son salvos y los que no lo son los que tienen la fe. Y sabemos de 1 Corintios 12 que una persona solamente puede tener la fe por el Espíritu Santo. Nadie puede confesar a Jesús como su Salvador. Nadie puede confiar en Jesús como su Señor, como su Salvador, sino por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que produce y mantiene la fe en nuestros corazones. ¿Algún comentario, alguna duda, alguna reflexión pensando en la fe? Julio Cantillo, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Disculpa primeramente porque he tenido algunos inconvenientes. Oh, tranquilo, no hay problema, no hay Este, problema. Qué gusto que esté bueno, aquí. gloria a Dios. Bueno, aquí estamos dispuestos a aprender. ¿Qué quieren para mí? Muy bien, sí, estamos hablando ahora sobre cuál es la diferencia entre quienes son salvos y quienes no lo son. Y lamentablemente hay confusión incluso dentro de la iglesia cristiana, porque hay algunos cristianos que dicen que pues los que son salvos son los obedientes o los que han hecho una decisión o los que han dejado de hacer tal cosa, ya sea fumar, bailar, tomar. Sí. Sí, pero la verdad es que, pues, ¿cómo sabemos que tenemos la certeza de la vida eterna? La certeza que tenemos la vida eterna es por la fe, Muy, porque partiendo de que al momento que el Espíritu Santo tocó nuestras vidas, esa fe es una semilla que germinó. Vimos la necesidad de buscar a Dios. En ese momento que nosotros buscamos a Dios y reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, ya somos limpios de pecado, ¿ya? Y obtenemos la salvación. No es por lo que las obras que yo puedo hacer, lo que yo puedo hacer es en calidad de obediencia, de amor. No lo voy a hacer para obtener la salvación, no, no, lo voy a hacer porque ya soy salvo, entonces yo me comporto de esa manera en gratitud, en amor de la gracia que he recibido. Entonces, la diferencia es el que es por la fe. O sea, yo recibo la salvación por fe. Y hay personas todavía legalistas que la quieren recibir por la ley. Cumpliendo la ley creen que van a conseguir, o no creen, no. Lamentablemente se sienten seguros de que tienen la salvación porque ellos cumplen todos los mandamientos, todos los preceptos que le han exigido. O sea, ahí vemos esa diferencia. Gracias por la participación. sí, gracias a usted, Julio. Muy bien explicado, muy bien dicho. Y que sí, tenemos ese problema del legalismo que existe en que s- puede haber la tentación de pensar, somos salvos por las buenas obras que hacemos, pero esta mentalidad es legalismo, como usted dijo. Entonces, en su enseñanza de los cuatro conceptos y al enseñar esta lección sobre la fe, tienen ustedes la oportunidad de rechazar enfáticamente a cualquiera que diga que es por las obras. Si hacemos buenas obras, como Julio dijo, en gratitud a Dios, motivados por el Evangelio, motivados por las buenas nuevas, pero es algo que hacemos en respuesta a Dios y no es algo que hacemos para ser salvo. Y aquí, pues, para mí es interesante pensar en las diferencias entre las iglesias evangélicas y cristianas y las iglesias católicas romanas, porque a primera vista, una iglesia católica romana
y su misa, su liturgia, sus actividades, se ve bastante diferente que las actividades de una iglesia evangélica, ¿cierto? Entonces, parecen ser como dos extremos muy diferentes, porque en la misa el sacerdote está llevando sotana y a veces tiene su cruz y hay agua bendita y hay los cantos ortodoxos y históricos y hay imágenes en la iglesia. Y la iglesia cristiana parece, la iglesia evangélica parece muy diferente, ¿cierto? La ropa es diferente, la música es diferente, el estilo es diferente, pero dentro de estos dos extremos, a veces puede haber legalismo, ¿cierto? Pues si me comporto bien, tal vez María puede rogarle a Jesús que me dé paso al cielo. Y por el otro lado, pues si llevo mi traje y si tengo el vestido largo y si no tomo y si no bailo y si voy a cultos los martes y jueves y sábado y domingo, voy a ser salvo. Y aunque su apariencia es bastante diferente, lamentablemente a veces en su sistema de creencias, de hecho vemos algunas similitudes, ¿cierto? Es lo que yo hago. Yo estoy dejando de hacer tal cosa, yo estoy haciendo tal cosa y por lo tanto soy salvo, soy seguro. Y lo que queremos es que las personas encuentren su certeza en Cristo Jesús y en la fe en Cristo como su Salvador. Entonces, solo quisiera plantar eso porque es posible que vayan a tener integrantes en sus estudios que vienen de un trasfondo religioso católico romano. Puede haber también personas en su estudio que provienen de un trasfondo religioso legalista. Y no vamos a juzgar ni menospreciar quiénes son y de dónde vienen, más bien queremos usar Lucas 23 para enseñar esta hermosa verdad de que al mirar a Jesús y confiar en Él, en nuestro Salvador, podemos escuchar estas mismas palabras. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, volviendo a este concepto, la fe, sabemos, según la Biblia, que somos salvos por la gracia de Dios, que se nos da por medio de la fe en Jesús. La fe es como la mano abierta, es como el instrumento que recibe estas bendiciones. Y el resultado es que tengamos, porque tenemos la esperanza segura en la vida eterna. Y la historia que ustedes van a usar para enseñar estas verdades es Lucas capítulo 23, el malhechor en la cruz, una historia sencilla que nos enseña que somos salvos por la fe. Porque este ladrón, este malhechor en la cruz, él no tenía tiempo para hacer buenas obras, ¿cierto? Él no tenía tiempo para dedicarse de nuevo y para dejar su vida pecaminosa y para demostrar su obediencia. No había tiempo para él. Pero sí tenía tiempo para poner su fe en Cristo Jesús. Y él escuchó estas palabras hermosas, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a parar aquí y después, esa es como una introducción y después vamos a ver la guía del profesor para que estemos bien preparados. Pero quiero parar aquí y escuchar de ustedes cómo vamos con el proyecto final, alguna historia que compartir, alguna palabra de ánimo para el grupo, para los que están arrancando, alguna sugerencia pensando en los materiales y los videos y las lecciones. ¿Cómo vamos, hermanos y hermana? Permiso, profesor. Mientras que mis compañeros se ponen al día, quisiera hacer
un comentario Adelante, sí, por eso este, estamos, adelante. con respecto a esa lectura, ¿no? Sabe que en el mensaje, cuando usa esa lectura, después de, de explicarlo claramente qué es lo que estaba pasando allí, hago una simbología que ahí mismo, cuando Jesús está en la cruz, tenemos a este malhechor, cómo lo cobijó la gracia, pero el otro que estaba al lado, fue castigado por la ley. Ahí mismo tenían la muerte, tenían la ley que quedaba abolida allí para el que acepta a Cristo y tenemos la gracia para el que la acepta. Cuando usted está haciendo mención, me recordó y por eso le pedí el permiso para compartir esa analogía con ese hecho, ¿no? Claro que sí, ¿Qué le muchas parece? gracias, Julio. Sí, de acuerdo, 100% de acuerdo. Ahí vemos la ley, vemos el castigo que este tipo merece por sus delitos, los dos, los dos ladrones, malhechores, pero también vemos a la gracia, que él, confiando en Jesús, recibió esta noticia maravillosa. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No después de un tiempo de espera, no después de purgatorio, inmediatamente, ese mismo día. Sí, estaba muriendo, terrenalmente por sus delitos en este mundo, pero fue rumbo al cielo. Vemos la ley y también vemos la ley para el otro tipo que estuvo ahí, el otro hombre que no, que rechazó a Cristo, que no confió en él. Vemos que él fue condenado. Solamente uno de los dos recibió esta absolución y esta promesa hermosa. Y Julio, sí, su aporte me hace pensar por lo general en la crucifixión de Jesús. Vemos ley y evangelio, ¿cierto? Vemos la ira de Sí, Dios para el pecado, que Dios no puede tolerar pecado, que todo pecado tiene que ser castigado, su odio para el pecado y vemos su amor para la humanidad, dispuesto a sacrificar a su propio Hijo para reconciliar el mundo con sí mismo, dispuesto a tomar la carga y la consecuencia del pecado sobre sí mismo en la cruz. Entonces, en un solo, y eso podemos ver hoy en día, si estamos caminando por la calle y podemos ver una cruz, o si usted tiene una cruz en la casa, ahí tenemos un símbolo de la justicia y también de la ira de Dios y el amor de Dios y la bondad de Dios. Marcelo, adelante, veo su mano. Sí, también me veo acá que el malhechor en el 39 también le decía, sálvate a ti mismo y a nosotros, ¿no es cierto? Es como que lo tentaba a hacer lo que a él le convenía, ¿no es cierto? Y no a lo que vino a hacer Cristo. O sea que lo estaba tentando interfiriendo en la gracia de Dios, ¿no es cierto? Que era el camino de Dios ya estaba marcado, ¿no es cierto? Ahí vemos que el mal también está interfiriendo. Exactamente, sí, y vemos dos actitudes muy diferentes, ¿cierto? Uno burlándose de Jesús y el otro confiando en él. Muy bien, ¿cómo vamos con el proyecto final? Para los de ustedes que han empezado, ¿alguna sugerencia para compartir con los compañeros? ¿Alguna recomendación? ¿Alguna palabra de ánimo? ¿O tal vez alguna duda en cuanto a qué hacer? Sí, Julio, adelante. bien. Le hago rapidito porque como no he participado en las demás clases, No, pero el tranquilo. trabajo, Somos pocos esta noche, este, entonces todos pueden aportar. bien, ok. Donde mi participación y una,
sugerencia, no vamos a darlo como un consejo. Sin embargo, yo como maestro, tengo presente que cuando nosotros damos una clase, no nos podemos quedar simplemente allí. Les pongo un ejemplo. Yo en particular, cuando yo agarro un grupo para dar la clase, yo hago primero lo que es una evaluación exploratoria. O sea, trato de hacer preguntas para ver en qué conocimiento están las personas con las que voy a tratar. Luego toco los temas, pero luego voy a reforzar. Con esto quiero decirles, yo ya terminé las clases, la hice en dos clases, una, el pecado y la gracia, o, y la otra la fe y las obras. Pero ahora continúo en otras clases reforzando con otros ejemplos y analogías para que ese conocimiento que ya las personas tienen previo ahí se comience a germinar, comience a anclarlo de tal manera que no se les olvide más nunca que esos conceptos son lo principal que un cristiano debe tener conocimiento, porque en el transcurso de nuestras vidas siempre vamos a tener ese encuentro o ese roce con personas legalistas, porque no sé la manera, pero abundan y siempre están chocando y se lo digo por experiencia, muchas veces me hicieron sentir mal porque no estaba a la par de lo que ellos estaban haciendo. Gracias a Dios, su misericordia, hoy puedo enseñarle yo a ellos que la gracia no depende de nosotros, la gracia depende de Dios. Yo hago las obras en consecuencia de lo que Dios ha hecho en mi vida y no las voy a hacer para conmover a Dios. Ya Dios fue conmovido desde hace muchos años y tuvo la misericordia, ¿no? Y no fue que él entregó, tenía tantos hijos, 100 y bueno, voy a entregar uno porque todavía me quedan 99. No, el único hijo que tenía lo entregó por nosotros. Y es la mejor evidencia que le digo al ser humano, porque muchas veces en circunstancias de la vida llegamos a pensar que estamos solos, que Dios nos abandonó, que dónde está Dios. Dios, ¿te parece poca prueba de amor que haya entregado a su hijo por nosotros? O sea, merecemos pero le pongo el ejemplo, ¿estaríamos nosotros dispuestos a dar un hijo por otra persona? Ya uno se tiene un hijo. No, bueno, imagínese ahora qué sería darlo por alguien que no lo merece. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Dio a su hijo por alguien que no merecía. Ese es el secreto de la gracia. Él no seleccionó, voy a morir por este, por este, por este, por esto. No, por todo el mundo. Entonces, ese es lo que hay que anclar. Por eso le digo que la clase no importa que sea para mí, ¿no? No importa que sea en dos partes, pero luego viene el anclaje, o sea, que la persona quede reforzada con ese conocimiento. Entonces volvemos a repetir, pero ya ellos, como ya les dimos la clase primera, ellos nos van a entender mejor con los próximos ejes. Bueno, a mí me ha servido y lo comparto. Si alguien quiere hacer la prueba, lo invito a que la haga, que le va a funcionar. Gracias a todos por su atención y gracias por el espacio, profesor. Sí, a usted, Julio, y sí, gracias por enfatizar la gracia, que nuestro Dios no solo sacrificara a su Hijo por buenas personas, sino sacrificó a su propio Hijo para personas que no merecen nada, nosotros, miserables pecadores. Y este es un amor que es difícil, pues casi imposible comprender. Y por eso lo llamamos la gracia. Y gracias por por la recomendación también y por compartir un poco con nosotros sobre cómo manejó las clases. ¿Algunos otros comentarios o alguna, pensando en lo que Julio compartió con nosotros o pensando en general en el proyecto final? ¿Preguntas, dudas, sugerencias? Voy a compartir con ustedes ahora un documento que voy a compartir en el grupo de WhatsApp, que es
y tengo dos versiones. Tengo una versión en PDF y tengo una versión en Word que sea un poco más fácil de ajustar. Depende de su equipo, de su computadora, de su celular. Y este es el informe. Entonces, al enseñar los cuatro conceptos, no tienen que grabar un video de usted dando la clase. No hay otro proyecto que hacer, no hay un estudio que escribir. La única cosa que estamos pidiendo es que usted dé los cuatro conceptos a su grupo y nos comparte este informe, que tiene algunas columnas para esta información, nombre del alumno, fecha del estudio, los conceptos estudiados, preguntas, comentarios, opiniones del alumno. Si el alumno quiere seguir estudiando la palabra de Dios con usted, para la próxima semana vamos a estar viendo un curso que se llama Aprendan de mí, que es un curso que se puede brindar a sus participantes después de los cuatro conceptos y un espacio para otros comentarios. Y no es necesario llenar cada cajita que tenemos aquí, pero lo que queremos ver es, oh sí, ok, yo tenía 7 personas, yo tenía 3 personas, habían 13 personas en mi estudio. Estudiamos estos conceptos en estas fechas y un poco de espacio para comentarios también. Y eso es para informarnos sobre su proyecto final. De hecho, antes de olvidarme, voy a dejarlo ahora en el grupo de WhatsApp que tenemos. Pero mientras estoy buscando los archivos, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas sobre preparando este informe sobre el proyecto final? Ok. Ok, primero estoy dejando en el chat la versión en Word y ahora voy a compartir la versión en PDF. A ver. Ok. Y ahora deben haber llegado los archivos. Y si usted ha terminado, si usted ha compartido todos los cuatro conceptos, puede llenar este informe y pasármelo por WhatsApp y estamos bien y estamos en camino eh, para el nivel sembrador. ¿Preguntas, dudas sobre este plan de preparar este informe? Si no, vamos a ir ahora a la guía del profesor para ver juntos. Perdón, ¿qué pasó? La guía la guía del profesor para la fe. Guía del profesor. ¿Dónde estamos? Aquí. Y voy a compartir y vamos a ver juntos el plan. Aquí estamos, la gracia que vimos en la clase anterior y ahora estamos hablando sobre cómo hemos recibido los beneficios de la gracia por medio de la fe. Lucas 23, 49 a 43. Y para captar la atención, ustedes tienen el video con el profesor Nixon y también tenemos esta pregunta para plantar un poco del contexto. ¿Qué sabemos del malhechor en la cruz que habló con Jesús? Y no sabemos mucho y solamente podemos decir lo que la Biblia dice. Sabemos que era un criminal. También supo que estaba recibiendo el castigo que sus actos merecían. En este sentido fue arrepentido y reconoció que era pecador. Pero no sabemos mucho más, pero sí podemos ver su fe
por sus palabras dichas a Jesús antes de morir. Y esta situación y este Señor muriendo ahí en la cruz es un ejemplo de que somos salvos por la fe y no somos salvos por nuestras obras, sino solamente por la fe, porque este Señor, él no tenía tiempo para hacer buenas obras. Él llevaba una vida muy mala, recibió la pena capital, no tenía tiempo para llegar a ser obediente. Solamente tenía tiempo para mirar a Jesús y confiar en Él, y Él fue salvo. Sabemos que Él está en el cielo en este momento, gozando ahí del paraíso con su Señor para la eternidad. Algún día vamos a conocerlo. Sabemos que está ahí por las palabras de Jesús. Entonces, este es el paso de captar la atención. Y después tenemos contar, es una historia breve, tal vez podría preguntarle a alguien que lea la historia en su Biblia, ya que no hay muchas palabras muy difíciles. Eso tiene que ver con siendo un buen profesor también, ¿cierto? Si alguien llega a la clase por primera vez y no tiene mucha experiencia con la Biblia, no vamos a pedirle que él lea una parte de Primero Reyes, Segundo Reyes, con todos los nombres de los reyes del Antiguo Testamento y los lugares geográficos difíciles de pronunciar. Pero Lucas 23, 49 a 43 no es tan difícil. Usted podría leer esta parte o pedirle a alguien que lea esta parte de la palabra de Dios. Y tenemos las preguntas de considerar, tratando de entender bien el texto, de ver cuáles son los detalles, quiénes son los personajes, dónde ocurrió, cuándo ocurrió, y usted tiene las notas ahí, igual para las otras lecciones. Y tenemos las preguntas de consolidar. Aquí estamos aplicando la historia a nuestros corazones, siguiendo este mismo patrón de preguntas, lo que también tiene sentido para los estudiantes, para saber, ok, aquí estamos. Ok, vimos estas preguntas en la clase anterior, entonces yo sé que no hay mucho más y reconozco estas preguntas. Entonces las preguntas, las cuatro preguntas de consolidar junto con algunas notas para usted. Y entonces las preguntas de conclusión para enfatizar bien el concepto, las que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a volver a la primera pregunta que vimos en la primera parte de la clase esta noche. ¿Cuál es la diferencia entre los que son salvos y los que no lo son? Tenemos algunos nuevos integrantes. Ahora, ¿alguien desea aportar usando sus propias palabras, explicando la diferencia entre los que son salvos y los que no lo son? Tenemos como una ayuda aquí Juan 3 16 a 18. La fe, el que cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y ahí vemos la diferencia. No tiene que ver con las obras, no tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con la fe, la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Cómo contestaría usted esta pregunta? ¿Cómo explicaría el concepto de la fe con base usando sus propias palabras, pero con base en la Biblia? ¿Qué es la fe? Profesor, Sí, adelante. este, voy con la primera pregunta que hace, ¿cuál es la diferencia entre el, ¿cómo se llama? Que es salvo y el que no es salvo? La diferencia es la consecuencia, ¿no? Porque cuando Jesús nos dice, y, y ese discípulo
predicando el evangelio a todas las naciones, el que creyera y fuera bautizado será salvo, más del que no creyera será condenado. Él no está condenando a nadie, cada quien se está condenando a sí mismo en el momento de no creer. Si la fe no se activa, no puedo creer que Él me ha dado la salvación, que ha limpiado mi pecado. Entonces, interviene la fe, el uso de esa fe. Ahora, cuando Jesús me dice que Él murió por todo el mundo, porque no vino Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Tenemos la, la posición de decidir si yo creo que Él murió por mí, yo voy a obtener la salvación. Cristiano, se me fue el audio, si me estás No, escuchando. no, lo escuchamos. Adelante. Sí, Sí. sí. Ah, ya, pensé que se había ido. No. No, aquí hay muchos problemas con las comunicaciones. Bien, entonces le decía que el problema del ser humano es creer, y para creer necesitamos la fe. Ahora, después que nosotros tenemos la fe, no es para, o mejor dicho, creemos en una salvación, creemos en una nueva vida, pero no está en esta tierra. Estamos hablando de una vida espiritual, que es lo que la gente está muy tranquila hasta que le llegue el momento de partir de esta tierra. Me hace recordar, yo tuve un accidente hace muchos años y fue con electricidad, alta tensión, y de verdad pensé que me iba a morir y yo le pedí a Dios que me dejara ver por última vez los seres queridos. Quería ver a mis hijos, a mi esposa, a mi mamá, en fin, de alguna u otra manera Dios, no sé si Él me resucitó, si me dejó vivir, si me dio otra oportunidad, pero aquí estoy para servirle. Entendí en ese momento que el poco tiempo que me quedaba le iba a servir, pero lo hago, lo sirvo porque estoy seguro de que quiero compartir lo que Dios me ha dado, esa salvación que me ha dado. Yo quiero enseñarle al mundo que también es para ellos, que tienen la oportunidad de recibir esa salvación. Entonces vemos, en consecuencia ahí mis obras comienzan a cambiar. Ya yo dejo de comportarme con la vida que traía antes y comienzo a hacer buenas obras, pero no para agradar a Dios, lo hago por amor, porque Él me amó primero. ¿Verdad? Y si Él me amó primero, entonces ahora yo le respondo con ese amor y trato de cada día, le pido a Dios que me haga sentir ese amor que siente Él por la humanidad, para ver y sentir como Él siente, por lo que Él sintió y cómo le duele al ser humano. Y eso me da a mí aliento para seguir más adelante, esforzarme más, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos un poco tranquilos sin importando mucho lo que está pasando allá en el mundo. Tenemos a veces la oportunidad de ir un poco más allá y no, estar tranquilo, como que ya yo soy salvo. La pregunta sería, si usted descubre la cura para el cáncer, ¿se la guardaría o la compartiría con el resto del mundo? Entonces la respuesta sería la compartiría. Cuando nosotros tenemos la salvación, tenemos que buscar compartirla, y la vamos a hacer a través de la fe, a través del amor. No sé si me hago entender con respecto a lo que es la diferencia entre ser salvo y ser condenado. Ah, sí, gracias, Julio. Sí, tiene que ver con la fe y usted tocó un tema muy importante. Y tiene que ver con la justificación universal y la justificación eh, que es nuestra por medio de la fe. Cuando Jesús Objetiva. murió en la cruz, Él expió por los pecados de todos, ¿cierto? No pagó solamente por los pecados de las personas que tenían fe y que tendrían fe en el futuro. Él pagó por los pecados de todos.
Entonces, ¿por qué algunos son salvos y algunos no? Tiene que ver con la fe. Entonces Jesús, sí, y eso es, a veces es difícil para entender. Es como, pues, Jesús pagó por los pecados del otro malhechor en la cruz. ¿Cómo puede ser? Jesús pagó por los pecados de Judas en la cruz. ¿Cómo puede ser? Pues, él pagó por los pecados de todos. Pero este beneficio, esta bendición de tener el perdón, es nuestra por medio de la fe. Veo y también sus comentarios me hicieron pensar en la próxima lección, las obras, y las obras son un fruto de la fe. Y creo que cuando nosotros usamos este término, fruto de la fe, nos ayuda a entender o puede ayudar a otros a entender por qué hacemos buenas obras como fruto de la fe, como resultado de tener la fe. No son cosas que estamos haciendo para, como, sí, llegar a estar en buenos términos con Dios. Estamos en buenos términos con Dios, somos reconciliados con Él, por lo tanto vamos a hacer buenas obras por amor a Él, en gratitud a Él. Gracias, Julio. Y veo la mano de Marcelo Rodríguez. Adelante, Marcelo. Sí, bueno, en el tema del punto número uno, que es ¿cuál es la diferencia, ¿no es cierto? De creer y el que no cree, ¿no es cierto? Porque muchas veces tenemos los alumnos que realmente están en la duda de la palabra porque no la conocen realmente y, y son pocos los que leen la Biblia, ¿no es cierto? Y son pocos que le dan estudios porque repiten lo que dicen los demás, ¿no es cierto? En otras iglesias, ¿no es cierto? Pero realmente estudiar la Biblia estudian pocas personas. Y ahí también entra la duda del creer, no creer, será, no será. Entonces, ahí donde está el punto nuestro, ¿no es cierto? Porque vamos a tener alumnos que están recién empezando a, a manejar la Biblia, ¿no? Entonces hay que hacer hincapié en esas personas también que no conocen de la palabra para enseñarle este, con más detalle, ¿no es cierto?, para que salga convencido de lo que es la fe y el creer y no creer, ¿no es cierto? Con esta historia está muy completo el informe que tenemos acá, la guía del maestro, está muy completo, entonces esto lo va a llevar a decir, sí, voy a creer, ¿no es cierto? Muy interesante. Gracias. Y volviendo a lo que vimos en la primera parte de la clase, alguien solamente puede decir esto. Sí, voy a creer. Sí, creo por el Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo usa el Evangelio para producir este deseo dentro de una persona. Gracias. Y Francisco, veo que Claro. su micrófono está activo. ¿Desea aportar? Hola, pastor. No, no, no. Aquí estoy tomando nota. Ah, Gracias. perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, hemos hablado sobre la Oh, diferencia entre los que son salvos y los que no lo son, y la diferencia es la fe. Y hablamos un poco esta noche sobre qué es la fe, la confianza en Jesús para el perdón de los pecados, para la paz espiritual, para la vida eterna. Un versículo bíblico que y ustedes están usando una historia el malhechor en la cruz para enseñar qué es la fe y hablamos de las ventajas de usar historias bíblicas, pero también tienen aquí en la guía del profesor algunos versículos bíblicos y seguro van a usar Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No hemos visto con nuestros propios ojos a Jesús, pero confiamos en Él. El Evangelio
él ha producido esta convicción en nosotros. Y una pregunta que a veces es un poco más difícil, ¿nos salva la fe? Y podemos usar esta historia para contestar esta pregunta. Jesús salvó al criminal. Jesús vivió una vida perfecta para él y Jesús tomó el castigo que él mereció sobre sí mismo. Pero esta salvación que Jesús ganó por el criminal eh, le fue entregado por medio de la fe. La fe es de nuevo como la mano abierta para recibir el perdón, la salvación y la vida eterna. Entonces Jesús es la causa de nuestro perdón y hemos recibido estas bendiciones espirituales por medio de la fe. Podemos pensar también en Efesios capítulo 2, 8 y 9. Somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. Y esta cuarta pregunta, y Julio y Marcelo, ustedes hablaron un poco sobre esta pregunta, ¿cómo llega una persona a tener fe? Y vimos en la primera parte de esta clase, 1 Corintios 12:3, que nadie puede confesar a Cristo como su Salvador si no es por el Espíritu Santo. Y Romanos 1:16 habla del poder del Evangelio. Es poder de Dios para la salvación. El Evangelio es las buenas noticias. Son la fuente de nuestra fe. Es lo que activa la fe, es lo que cree y fortalece y mantiene la fe, el Evangelio. Hay otros versículos bíblicos que también podríamos usar para enfatizar que es el Espíritu Santo trabajando con los medios de gracia para crear y fortalecer la fe. Y tienen, como siempre, aquí en la conclusión una oración para ofrecer al final de su lección. Entonces, hemos visto la fe. Vamos a volver a la presentación que tenemos para la lección 11 y usar el tiempo que nos queda para hablar un poco sobre este concepto, este tema de cómo deberíamos responder a preguntas que son, a ver, me toca un poco apartado del tema, un poco lejos del tema. A ver, ok, compartir. Eh, tal vez ustedes ya tienen experiencia con eso. Ustedes están hablando de la fe y hablando del malhechor en la cruz y de la salvación que Jesús ganó y de que somos salvos por la fe y no por las obras. Y alguien hace una pregunta sobre el matrimonio en los tiempos de Jesús. ¿Cómo es ser comprometido? O alguien hace una pregunta sobre los ángeles. Si los ángeles son reales, verdades, cada uno tiene un ángel, o hay un ejército de ángeles protegiéndonos. Preguntas muy buenas, pero preguntas no relacionadas con el tema. ¿Qué hacemos? Pues en parte depende de su contexto. Si es una situación muy informal y si tienen ustedes mucho tiempo, pueden tocar los temas en breve, diciendo que en el futuro podemos tratar de contestar rapidito esta pregunta y podemos volver a tocar el tema en profundidad más tarde. O si tienen varios participantes, no queremos que los otros se desanimen con otras preguntas. Entonces podemos decir, podremos analizarla. Es una buena pregunta. Podremos analizarla en un futuro estudio. O puede decir, vamos a aprender eso en nuestro próximo curso. O podremos discutirlo, hablarlo después de la clase. Y de nuevo, todo depende. Por ejemplo, si es una pregunta sobre el bautismo, sobre la Santa Cena, sobre la conversión, van a tocar estos temas en Aprendan de mí.
Si es un tema muy diferente, puede ser que, ok, sí, es una buena pregunta. Vamos a dedicar un poco de tiempo para hablar más luego, después de esta clase. Pero ¿cuáles son ustedes son buenos profesores y ya tienen un poco de experiencia y alguien ha tenido esta situación, una pregunta totalmente fuera del contexto y cómo responder siendo amoroso, paciente, porque no queremos desanimar a las personas quienes están participando. Queremos invitar a preguntas, pero ¿qué hacemos como profesor si hay una pregunta muy extraña que tal vez no sirve muy bien en el estudio mismo? ¿Qué opinan ustedes? Bien, profesor. Pido la palabra por aquí. No, adelante, Julio. Bien. Eh, en muchas oportunidades me ha tocado, sobre todo cuando manejamos grupos más grandes. Este, y bueno, le doy gracias a Dios porque siempre he tenido una respuesta para que la gente quede satisfecha, no respondiéndole el tema porque nos debía también del tema que estamos manejando, ¿no? Pero sí, eh, por ejemplo, les voy a comentar, a compartir el domingo. Tenía una enseñanza estábamos hablando de eso, acerca de la familia, ya que aquí en Venezuela el 16 de mayo se celebra el Día de la Familia. Entonces, hablando de la familia, alguien se levanta y habla de, de las diferencias cuando se cansa con diferencia. Yo, no, es un tema sobre todo para tocarlo con la juventud, que no tome una decisión tan acelerada para, para, para trabajar eso. Sin embargo, tiene una relación con la familia porque la familia necesita estar de acuerdo con lo que desea. Y como la familia es un fundamento, un principio, un plan, el plan de Dios, cuando Dios hizo la tierra, cuando creó el universo, crió al hombre y una mujer y lo constituyó una familia. Dijo, ustedes se multiplicarán, ¿verdad? Y se enseñorearán de la tierra. Ahí está, ya constituyendo una familia. Entonces, vemos que el plan de Dios era la familia. Y ahora vemos un concepto básico que manejamos en las escuelas, que dice que la familia es el fundamento de la sociedad. Entonces, si la familia es el fundamento de la sociedad, estamos fallando nosotros como familia, porque nos quejamos de la sociedad por cómo se comporta, cómo actúan, pero allá está el reflejo de lo que hay en la familia. Entonces tenemos que recuperar el plan divino, el plan original de Dios, que es que la familia sea el ejemplo de esa sociedad. Y para eso necesitamos no unirnos en yugos desiguales ni tampoco a irnos a la ligera. O sea, ahí te le digo, es un tema que ahora que tendríamos que tocar, sobre todo con la juventud, con el noviazgo. ¿Cómo voy a decidir yo por una persona que va a ser para mí mi compañero para toda la vida? O sea, no lo puedo tomar a la ligera, como ir a comprar, no hallé pan, bueno, voy a llevar plátano. Eh, Tenemos que ser más selectivos al momento de buscar la dirección de Dios al momento de escoger una pareja. Bueno, en conclusión, y todo esto le digo porque cuando estamos hablando de la familia salió un tema relacionado que era el matrimonio. Aunque en la familia está un matrimonio, no era el tema principal, ¿ya? Y lo propusimos para otro lado. O sea, mira, está pendiente. Vamos a tomar un tema especialmente de cómo debe ser un matrimonio. Gracias. Sí, gracias, Julio. Gracias.
Marcelo, adelante. Sí, bueno, otra situación que podamos tener ahora en el tema de la fe, ¿no es cierto? Que por ahí alguno que no conoce tan mucho de la palabra, ¿no es cierto? Va a preguntar, sí, pero tiene una duda, ¿no? Que, que estaba Jesús y los dos malhechores, y nadie más va a decir cómo se escribió eso, quién dio testimonio sobre esa situación. Pero recordamos que estaba ahí donde tenemos que nosotros eh, también decirle de que estaban presentes su madre María, ¿no es cierto? En ese momento, Juan, estaba María Magdalena, ¿no? Y los otros discípulos estaban más alejados con la muchedumbre, ¿no es cierto? Esos son los testigos de estas palabras, son los testigos del momento, ¿no es cierto?, de la crucifixión de Jesús y que han dado testimonio, ¿no es cierto? Que no es meramente porque muchos van a decir de que, bueno, pero estaban esos tres y cómo se supo, ¿no es cierto? Porque hay gente que cuestiona. Entonces, este, en eso también hay que hacer un pantallazo general de la situación. Sí, Marcelo. Sí, esta es una pregunta que puede eh, sugerir, ¿cierto? Puede haber esta pregunta, o ¿quiénes presenciaron esta crucifixión? ¿O cómo sabemos que eso sucedió? Y sabemos que Juan estuvo ahí también, porque pensando en las palabras dichas por Jesús desde la cruz, Jesús habló a su madre María y habló a Juan también pidiéndole a Juan que Claro, cuidara que dijo, ahí a... tienes tu madre Sí, y madre, ahí tienes tu hijo, le dijo. sí, exactamente. Sí, muy bien. Entonces, puede haber durante su estudio preguntas no relacionadas con el tema y puede responder usted, sí, gracias por tu comentario. Sigue asistiendo a los estudios porque vamos a tocar ese tema muy pronto. O muy buena pregunta. Podremos hablarla después de la clase, especialmente si la pregunta va a ser una distracción al tema principal, una distracción a los otros participantes. Entonces, depende de la pregunta y del contexto. Estamos aquí, hemos llegado a la hora y quiero enfatizar de nuevo que voy a compartir, o no, he compartido, de hecho, compartí el PDF y el documento Word, los archivos son iguales, simplemente el formato es diferente. Tenemos en formato Word y tenemos en formato PDF para llenar con la información sobre su proyecto. Entonces, de nuevo, no tienen que grabar a usted dando su clase. Si tiene chance de tomar una foto y compartir la foto con nosotros para que sea de ánimo para otros y para que nosotros podamos tener un vistazo hacia lo que usted está haciendo, eso nos da mucho ánimo. De hecho, la última vez que di este curso, todos compartieron videos y fue bonito ver, ok, Julio está haciéndolo ahí en su sala de estar y Armando está haciéndolo ahí por el patio y qué chévere, tenemos hermanos y hermanas, tenemos personas estudiando en Costa Rica y pues allá en Argentina parece frío, todos están llevando chompa y saco, entonces puede ser un poco divertido para el grupo, para el curso, para ver cómo lo están haciendo, pero no es un requisito. Para aprobar, solamente estamos pidiendo que compartan con nosotros, ustedes, este informe con la información sobre quiénes participaron y cuáles conceptos estudiaron en cuáles fechas. ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas antes de cerrar para esta tarde, para esta noche? Un poco sobre lo que nos espera el jueves. Vamos a ver las buenas obras. Vamos a continuar esta conversación y hablar sobre los frutos de la fe, las buenas obras. Y la próxima semana vamos a tener dos clases. Las dos son
en muchos sentidos una conclusión y vamos a repasar cuál es la ruta a Cristo. Vamos a hablar sobre los siguientes pasos para estudiar en nivel sembrador, para continuar los estudios de Academia Cristo. Y vamos a hablar un poco sobre un curso que se llama Aprendan de mí, que es un curso un poco más amplio en cuanto a la doctrina que usted puede, si hay personas quienes quieren seguir estudiando con usted, puede usar este curso Aprendan de mí. Entonces, este jueves las buenas obras y para la próxima semana un poco sobre lo que nos espera, el futuro y del sembrador. Este curso Aprendan de mí. Muy bien, vamos a cerrar con una oración. Señor Dios Padre Celestial, al examinar nuestras vidas, reconocemos que nosotros también merecemos la muerte por nuestros muchos pecados. Pero sabemos que en tu amor enviaste a Jesús para vivir una vida buena y perfecta en nuestro lugar y para tomar el castigo que nosotros merecemos. Te damos gracias que por medio del Espíritu Santo has puesto la fe en nuestros corazones y que por medio de la fe tenemos esta salvación que Jesús ganó para nosotros. Ayúdanos mientras vamos preparándonos para compartir esta lección, este concepto con otras personas. Bendice los estudios de los que están aquí, las actividades que están haciendo. Bendice a sus ministerios y que sigue siendo con ellos y con sus seres queridos, sus familias. Encomendamos esta nueva semana a tu cuidado, tanto como esta noche, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Armando Castillo de La Paz, Honduras. Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, Daniel, Francisco, Andrea, Buenas Marcel. noches, profesor. Bendiciones. Igualmente, buenas noches a todos. Bendiciones Que para descansen muy todos. bien. Muchas gracias. Cuídense mucho. Ya esta noche subo la grabación y entonces la tarea.